Doctor Peñalosa, buenos días, bienvenido a Señal de la Mañana. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le fue? ¿Mucho trancón para llegar aquí a RTBC? No, hasta ahora no mucho, no. No, bien, ¿la movilidad cómo la encontró? La movilidad esta mañana, no, por lo menos a mí no me tocó mal. Ah, bueno, le fue bien entonces quiere decir, en esa movilidad. Peñalosa, que le ha gustado el pico y placa todo el día en Bogotá. Pues la verdad, mire, nosotros inventamos el pico y placa. Esa palabra que usan ahora en toda Colombia. Ya la inventamos nosotros en mi primera alcaldía y también inventamos el esquema de cobrar por no cumplir el pico y placa. Para que así aún los que tenían carro blindado, que antes la gente compraba o carro blindado o otro carro. Entonces más bien en vez de gastarse esa plata pagando el blindaje o el otro carro, más bien que le den esa plata a la alcaldía para hacer colegios y hacer otras cosas. Pero a mí no me gusta el de día completo porque entonces eso hace que más gente termine comprando otro carro o haciendo cosas de esas, pero bueno, me imagino que habrá unos sabios técnicos. Mira, uno en el gobierno hace más cosas, es lo que le recomiendan los técnicos, los expertos. Obviamente hay que tomar la decisión política. Entonces yo espero que funcione mejor la movilidad y que más gente utilice el transporte público. Yo soy usuario de Transmilenio, de la bicicleta, pero... en fin, lo que sí es grave es que, por ejemplo, en el POT, sí, nuestra querida alcaldesa haya eliminado unas vías importantísimas para el futuro de la ciudad. Eso sí me parece una gran irresponsabilidad. Bueno, doctor Peñalosa, ya vamos a ir con esos temas de campaña, pero por ahora vamos a arrancar con usted como arrancamos con todos los candidatos que han pasado por esta mesa de trabajo, presentándose. ¿Quién es Enrique Peñalosa y qué diferencia Enrique Peñalosa de los demás candidatos, que además son bastantes en contienda de cara a la presidencia de la República? Bueno, Enrique Peñalosa es un enamorado de Colombia que he dedicado mi vida, incluso ahora últimamente que salió el escándalo que como yo nací en Estados Unidos, bueno, eso es un tema muy interesante, porque yo nací en Estados Unidos, aunque duré solo 2 meses, lo que habla ser uno colombiano de nacimiento es que sea hijo de padre o madre colombiano. Yo soy hijo de madre de Chaparral, de padre de Soacha, pero... más importante que eso es que mi familia después fue a Estados Unidos. Yo estaba estudiando con una beca en una excelente universidad en Estados Unidos después de haber terminado en un colegio público en Estados Unidos, llevaba varios años y en una de esas raras venidas, porque en esa época era raro, fui y renuncié a mi nacionalidad a Estados Unidos. No creo que haya muchos colombianos que después de estar estudiando en una excelente universidad en Estados Unidos, de haber hecho todo eso, hayan renunciado porque iba a dedicar mi vida a Colombia. Y eso es lo que he hecho. He trabajado en tanto como he podido, he tenido la suerte infinita, gracias a Dios y a los bogotanos, de haber sido 2 veces alcalde de Bogotá, haciendo cosas que no solo cambiaron a Bogotá, construyeron igualdad, sino que han sido copiadas en cientos de ciudades del mundo. Claro que sí, alcalde, usted alcalde y ahora candidato, exalcalde, 2 veces alcalde de Bogotá. Esa experiencia, ¿usted cómo la extrapola al territorio nacional? ¿Cómo hacer que en todo Colombia conozcan lo que fue su gestión en Bogotá y de alguna manera que eso le sirva a usted para tener un buen resultado en la consulta, que es lo que va a pasar el 13 de marzo? Ese es mi mensaje a los ciudadanos. Lo que se está escogiendo no es entre la izquierda y la derecha, sino entre... los que hablan, que aquí hay muchos politiqueros expertos en hablar, y el que hace. Y que hace, digamos, dice más de 80 colegios, las bibliotecas de Bogotá, centros culturales y deportivos con piscinas olímpicas, cientos de parques, miles, más de 1000 sistemas de transporte masivo como Transmilenio, que hacen que los ciudadanos puedan trabajar en sitios mucho más lejos y que el que va en transporte público vaya más rápido que el que va en carro. Las ciclorrutas, otra palabra que inventamos. Hay muchas palabras que se usan en Colombia o en Bogotá que inventamos. Hablábamos del pico y placa, Transmilenio, ciclorrutas. Entonces, hicimos cosas que le mejoran de verdad la vida a la gente, viviendas, cientos de miles de viviendas. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es que hace unas inversiones gigantescas con 0 corrupción. De lejos Bogotá tiene los montos más enormes, más gigantescos de inversión. No hay ni una investigación de las 2 alcaldías, 0. Integridad absoluta, pero no solo eso, sino que cada peso se administró con eficiencia, que produjera resultados. Es casi imposible que haya un bogotano que cerca de su casa no tenga alguna obra que hicimos que le mejora la vida. Entonces, eso es lo que hay que hacer en Colombia. Ahorita hablando de Colombia, hoy hay una tragedia en Pereira. Entonces,
hay que hacer vivienda. ¿Por qué es que los ciudadanos pobres en Colombia han tenido que recurrir a ir a esas lomas donde hay alto riesgo? ¿Por qué? Porque el Estado colombiano fracasó y no ofreció la tierra. Este no es un tema de ser rico, ¿no? Porque hay ciertas cosas que no podemos darle a todos los colombianos, no le podemos dar carro a todos los colombianos, no hay plata, no hay suficiente. La agüita aquí, doctor Peñalosa, que estaba necesitando agüita, ¿verdad? Cierto, agüita. Maravillosa, gracias. Entonces, no es posible darle carro a todos los colombianos, pero tierra sí hay. Y entonces, desde que nosotros organicemos bien el crecimiento de las ciudades para que sean ciudades con parques, que la gente pueda resolver su vivienda en un sitio sin alto riesgo. Entre otras, por ejemplo, yo legalicé más barrios que los siguientes 10 alcaldes que más hubieran legalizado sumados. Pero no solo lo legalizamos, sino que les pusimos alcantarillado, pavimentos, colegios, parques, en los sectores más necesitados. Pero también reubicamos a miles de familias que estaban en zonas de alto riesgo. Y, por ejemplo, es muy grave lo que hace el POT actual de la alcaldesa Claudia López de Bogotá, que restringe severamente, por ejemplo, la construcción en el norte de Bogotá, porque aún reservando la reserva de se podían construir cientos de miles de viviendas, y eso lo restringió por culpa de la CAR y de la alcaldesa Claudia López. Está demorado un proyecto que dejamos andando de 130.000 viviendas. Es decir, un proyecto... Juan Amarillo. No, el proyecto de Lagos de Torca. Ah, Lagos de Torca, que es una cosa espectacular. Es decir, que son mucho más es como una Manizales en términos de número de viviendas. Y por demorar eso y por en el POT restringir la posibilidad de que se hagan viviendas, es que encarece el precio de la tierra y obliga a los ciudadanos más pobres a ir a sitios inadecuados. Entonces, aquí el Estado colombiano fracasó en los últimos 60, 70 años, porque debería haber ofrecido tierra, debería haber hecho una reforma urbana más importante que la reforma agraria, haber comprado la tierra alrededor de las ciudades a las buenas o a las malas, y haber permitido que los ciudadanos no tuvieran que irse a buscar la solución de su vivienda y la de su familia por allá a unas lomas con riesgo de deslizamientos. Sí. Bueno, doctor Peñalosa, voy a meterme en tema político, lo que se está hablando hoy, el tema de coaliciones. ¿Cómo le se habla es lo de la vivienda en Pereira, más importante que la política? Pero hay que hablar de política porque usted está aspirando a la presidencia, claro. Y tenemos coaliciones que van a estar disputando su elección, su candidato único, el próximo 13 de marzo. ¿Cómo le ha ido usted en el equipo Colombia? Le pregunto, ¿cómo se ha sentido ahí primero? Y segundo, aprovecho de una vez y le pregunto, ¿cómo han visto ustedes el tema del caso de Alejandro Char y estas declaraciones de Aida Merlano? Mire, primero, a mí estamos juntos en el equipo por Colombia porque tenemos una amistad, porque hay un buen ambiente, porque compartimos unos principios fundamentales. Primero, atender las necesidades de los más pobres, ¿no? Pero sin carreta, no es hablando. Yo por eso quiero comparemos. Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá 4 años y yo también. Bueno, comparemos quién hizo más por los más necesitados, quién hizo más por su movilidad. Con transporte masivo, contratando el metro, con troncales, con ciclorrutas. ¿Quién hizo más? 10 veces más nosotros que él. ¿Quién hizo más colegios? El doble de colegios. ¿Quién hizo más parques? ¿No? Entonces esto es haciendo, no hablando. Hay unos expertos en hablar, ¿no? El bla, bla, bla. Pero comparemos quién hizo más en términos de centros culturales y deportivos, con piscinas olímpicas, en términos de lo que queramos, en seguridad. Entonces nosotros compartimos con este equipo por Colombia unos principios a prioridad a los más necesitados, respeto por las instituciones de la democracia, creemos en la economía de mercado, que la única manera de salir de la pobreza es que haya más inversión, para que haya más empleo y empleos mejor remunerados. Estamos compitiendo con el mundo. Entonces, porque compartimos eso fundamental y no tenemos un interés personal, hicimos este equipo por Colombia. Yo invito a los ciudadanos a que cuando vayan a votar por el Congreso pidan el tarjetón del equipo por Colombia, escojan uno de nosotros y el que tenga más posibilidades, como en un equipo. Se necesitan los defensas, los medios y demás, pero el que está de centro delantero es el que más capacidad tiene de meter el gol. ¿Se ha sentido bien? Sí, ahora el tema de Alejandro Char, que le fascina.
Se sacó un comunicado, ¿no? Sí, claro, no, el tema obviamente es un tema aburrido, pero lo cierto es lo siguiente, aquí lo que hay son las denuncias de una señora que además es prófuga de la justicia colombiana, ¿no? Está escapada de la justicia colombiana por compra de votos y otra serie de delitos. La única fuente de acusaciones, Alex Char, es esa, no hay otra. La Fiscalía ha dicho que ellos tenían esas informaciones, esas acusaciones hace mucho y que han investigado y que no encontraron ninguna prueba concreta. Pues lo que yo digo es, ojalá haya una investigación de la justicia tan pronto como sea posible. Lo que yo he visto es que en Barranquilla hubo una transformación. Eso es lo único que yo he visto, ¿no? Yo no puedo probar este asunto, que además donde hubo obviamente un romance y demás, es otro tema que no me interesa. Lo que yo sí he visto en Barranquilla es que acabaron esas inundaciones, esos arroyos, que hay vías, que hay el malecón de Barranquilla, que la gente en Barranquilla ama a Alex Char porque les mejoró la vida. Eso sí lo he visto. Candidato, yo quisiera que habláramos de críticas que se le han hecho, sobre todo, por ejemplo, el senador Armando Benedetti, quien dice que a usted no lo invitan a debates, que Eso usted es cierto. no alcanzó a recogerlas, que usted no alcanzó a recoger las firmas para avalar su candidatura y finalmente el partido de la U fue quien decidió darle el aval. Y esto es verdad también, usted afirmó que no alcanzó a reunir las firmas, el partido de la U finalmente le da el aval. ¿Qué pensar sobre eso? ¿Usted considera que teniendo todas estas precondiciones hay posibilidades de que usted gane esta consulta el próximo 13 de marzo? Claro que sí. En todo eso que dice el senador Benedetti tiene la razón, ¿no? No conseguí las firmas. ¿Pero por qué pasó eso? Dice también que no sabe gobernar, cuidado, ¿no? Ah, bueno, esa parte sí no. Ahora bien, y yo quiero que comparemos. Por eso lo que yo digo a los ciudadanos, que los problemas de Colombia se resuelven no es hablando, es haciendo. Y haciendo con cero corrupción. Entonces yo quiero que comparemos. Además la oportunidad es linda para los ciudadanos, tiene una oportunidad maravillosa. Y es que acordémonos que cuando Gustavo Petro estaba de alcalde, ¿no? Él tenía una opinión negativa de 70% entre los bogotanos, ¿no? Pero sobre todo después de los 4 años, entonces es una oportunidad linda. Ojalá que las universidades, aquí donde estamos vecinos de la Universidad Nacional, ojalá que la Universidad Nacional, alguna universidad, quisiera una comparación. ¿Quién es el que realmente produce resultados? A los ciudadanos yo les digo, no, ojo, porque esto de las elecciones es importante. Yo, antes de ayer estaba en un taxi, me decía el taxista, ¿y a mí qué me importa quién es el que es presidente? Porque igual yo tengo que trabajar. Yo le digo, eso mismo decían los taxistas en Caracas hace 23 años, ¿no? Cuando Venezuela era mucho más rica, ¿cómo estaría de bien Venezuela que había 2 millones de colombianos trabajando allá? Porque ganaban mucho más en Venezuela que en Colombia. Entonces, ¿qué pasó en Venezuela? En Venezuela pasó solo una cosa, solo una, no es que se acabó el petróleo. Lo único que pasó es que los ciudadanos votaron mal. Entonces, ¿por qué no conseguí las firmas? Bueno, porque eso tiene un costo monumental y hay unas empresas que recogían esas firmas y demás y no me dieron confianza de que lo que hacían era recogerlas de verdad, sino otras cosas. Entonces, y no teníamos ni los recursos. Entonces, yo estoy agradecido con el partido de la U. Hay unos líderes muy valiosos, como Ilian Francisca Toro. Pues lo que voy a hacer es lo que yo he hecho siempre, un trabajo absolutamente íntegro. Y la política se hace con los políticos. Más aún, a mí me gustaría que hubiera un sistema parlamentario. ¿Cómo es los sistemas parlamentarios? Que es el Congreso el que elige el primer ministro, ¿no? Aquí tenemos unos inventos absurdos en la democracia colombiana. Por ejemplo, nos inventamos que los congresistas no podían ser ministros. En los sistemas parlamentarios como Inglaterra o Alemania o Canadá, para ser ministro tiene que ser parlamentario, tiene que ser congresista. Claro. No solamente puede. Obviamente a mí me parece que un congresista que haya sido ministro es mejor congresista. Y un ministro que haya sido congresista también es mejor ministro. Entonces, yo creo que tenemos que
Claro que hay algunos congresistas que yo sí no creo que serán buenos ministros, como Benedetti. Doctor Peñalosa, a propósito de todos estos temas de campaña, ¿cómo vio ese episodio de Gustavo Petro en Girardot? Dice que él reconoció además que los tragos le jugaron una mala pasada. ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué piensa de eso? Mire, yo no tomo prácticamente nada, pues sí, una cerveza, pero tampoco voy a culpar a Gustavo Petro que se haya tomado unos tragos, la verdad, eso cualquier persona lo hace. Y está ahí con el grupo, con la manifestación, con la gente, apoyándolo, amándolo y demás. Entonces, la verdad, creo que es muy grave lo que hizo Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, que realmente fue bastante floja esa alcaldía, pero que se haya tomado unos tragos en Girardot no le veo nada de malo. Bueno, candidato, ¿usted cómo ve esa competencia? Porque es una competencia entre esta coalición del Equipo por Colombia y esta coalición de la Centro Esperanza. ¿Cómo analiza lo que ha pasado en la Centro Esperanza y también cómo ve las fortalezas de esa coalición del Equipo por Colombia? Bueno, el Equipo por Colombia tiene gente, como yo digo, Federico Gutiérrez. Además, ¿por qué comenzó esto? Porque nosotros nos conocimos en nuestras reuniones de alcaldes y nos hicimos amigos con Federico y con Alex. Entonces, antes que nada, hay buena energía. Yo cuando veo el ambiente en la coalición de la Esperanza, me parece que es aburridísimo ese cuento, ¿no? No se divierten, no se quieren. En cambio, nosotros sí la pasamos muy bien con David Barguil, con Adelis Arazus, nos reímos, trabajamos. Entonces, ahora bien, yo creo que en la coalición Centro Esperanza hay gente muy valiosa, ¿no? Aquí no estamos hablando de gente muy valiosa como Alejandro Gaviria, como Juan Manuel Galán, en fin. Entonces, aquí de lo que se trata es que nuestra democracia está funcionando. Las diferencias en algunos temas son menos grandes. Nosotros, por ejemplo, sí creemos que la seguridad es prioritaria. En el tema nuestro le damos tal vez más importancia a la seguridad que en la otra coalición. Creemos que en Colombia los delitos los cometen organizaciones criminales, empresas del crimen. La inmensa mayoría de los delitos, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, no es un joven que salió a robar para llevar de almuerzo a la abuela. No, son organizaciones empresariales que tienen como mercadear los celulares, los carros robados, la droga. Entonces, en alguna medida es una guerra. Lo que hay en este momento, digamos, los atentados contra nuestros policías y nuestros soldados, eso ya es una declaración de guerra. Entonces, aquí nosotros tenemos que fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y de policía, llevar a los delincuentes a la cárcel, proteger a los ciudadanos, ¿no? No es el cuento de que dicen acá que si se acaba la pobreza, entonces se acaba la inseguridad. No, eso no es cierto. Aún en los países más ricos del mundo hay policía y hay cárceles. En Suiza, en Estados Unidos, en Francia. Entonces, tenemos que tener una justicia que funcione, que castigue especialmente los delitos a mano armada. Yo creo que hay que hacer una reforma, vamos a hacer una reforma que haga, hoy la ley colombiana dice que es más grave robarse algo muy valioso que algo que no vale mucho. Es decir, es más grave para el juez o para la ley robarse un carro último modelo recién salido de la tienda de lujo que robarse una bicicleta vieja. Pero resulta que para un ciudadano de menores ingresos puede ser más grave el robo de la bicicleta que para un ciudadano de ingresos altos. Pero más importante que eso es que es mucho más grave robarse una bicicleta a mano armada que robarse un carro que estaba estacionado donde nadie fue amenazado, donde no se puso en riesgo la vida de nadie. Entonces la ley tiene que castigar mucho más drásticamente el robo a mano armada y la reincidencia en delitos a mano armada que el robo simplemente de algo más valioso. Entonces cosas como esa nos diferencian. Nosotros le damos más importancia al tema de la seguridad, más que la seguridad es necesaria para que haya inversión, para que haya más empleo. La única manera, decía yo, para que haya más empleo es que haya más inversión. Y si no hay seguridad, no hay inversión. Y no hay turismo. Yo creo en el turismo. El turismo, mire, Costa Rica, por ejemplo, hoy tiene el doble del ingreso per cápita que Colombia. El doble. Hay países cercanos donde el turismo genera cientos, millones de empleos, ingresos altísimos,
Por ejemplo, Costa Rica, República Dominicana, México. Pero ¿por qué van allá? ¿Por qué van a República Dominicana? ¿Por qué van a Costa Rica? ¿Y por qué van a México más que Colombia? Porque han sido más seguros. Son las 7 de la mañana, 33 minutos. Continuamos en Señal de la Mañana conectados con Colombia y estamos con el candidato a la presidencia, Enrique Peñalosa. Habíamos quedado en punta con una pregunta de mi compañero Juan Carlos Ramírez. Rápidamente repitamos. Le decía, doctor Enrique Peñalosa, ¿cuál sería ese candidato a vencer en esa primera vuelta? Y le hice el comparativo cuando usted fue alcalde por otro periodo más, terminando el periodo Gustavo Petro. Sí. Bueno, me encanta, menciona otra vez Gustavo Petro. Es que los ciudadanos lo que están eligiendo no es alguien en la presidencia para que hable, sino alguien para que haga. Aquí yo le puedo decir, no hay un solo bogotano que me diga dónde viva, que yo no le puedo decir qué obras hicimos por ahí, en vías, en troncales, en colegios, en bibliotecas. Pero el candidato obviamente que va adelante es Gustavo Petro. Entonces ese yo diría que seguramente pasará a la segunda vuelta. Estamos hablando de los ciudadanos. Aquí hay una elección el 13 de marzo, donde se va a elegir el Congreso, a los senadores y representantes. En ese 13 de marzo va a haber unas consultas. Entonces los ciudadanos van a tener que pedir el tarjetón de la consulta que les guste. Entonces está la consulta del Pacto Histórico, la consulta del Centro Esperanza y la consulta del Equipo por Colombia, que es la que yo les pido que soliciten. Ahí se va a escoger a un candidato de cada una de esas coaliciones. Entonces, se llega después a la primera vuelta en mayo. Entonces, ahí es la pregunta. Entonces, la pregunta me hace es, ¿quién es el más difícil, distinto de Petro, que seguramente saca una muy buena votación ahí? Entonces, yo creo que aquí hay que, si yo gano la consulta del Equipo por Colombia, como espero que así sea, tengo que competir posiblemente con Sergio Fajardo, con Rodolfo Hernández, con Oscar Iván Zuluaga, de Centro Democrático, para ver quién de estos es el otro que pasa a la segunda vuelta. Y si usted pasa, ¿le gustaría enfrentarse con Petro o con alguien de la coalición o del Centro Democrático? Me encantaría enfrentarme con Petro. Es que me encantaría porque yo sí conozco lo flojo que es como gobernante. Yo lo conozco más que nadie. Yo recibí el gobierno de él. Cuando yo llegué a la alcaldía, los ciudadanos que iban a solicitar una cita con un especialista, ¿no?, tenían que hacer fila desde las 2 y 3 de la mañana en la calle, 2 y 3 cuadras, para solicitar una cita, ¿no?, fuera de los hospitales. Uno veía esas filas, ¿no? Aquí los que nos están viendo, cientos de miles tuvieron que hacer eso. ¿Cómo sería que había personas que trabajaban levantándose temprano, consiguiendo puesto en la fila y vendiendo el puesto en la fila, ¿no? Nosotros acabamos con ese maltrato a los ciudadanos, hicimos un super call center, unos puntos de atención, etcétera. Entonces, eso es arreglar de verdad los problemas a la gente. Entonces, obviamente que me encantaría, como eso hay 1000 casos. Transmilenio, Petro recibió una flota que tenía 900.000 kilómetros, ya contaminantes, se varaban, echaban humo, un desastre. Y en vez de renovar esa flota, ¿sabe qué hizo Petro? Esa flota que estaba contaminando el medio ambiente, lo que hizo fue renovar los contratos cientos de miles de kilómetros más. Nosotros cambiamos esos buses por buses nuevos, compramos 500 eléctricos, la mitad de la flota no era gas. Entonces, comparemos. Doctor Peñalosa, yo quisiera que nos saliéramos un poco del contexto de Bogotá. Sabemos que usted es muy conocido acá, pero las regiones también importan y es sobre lo que todo, importa. Claro que sí, sobre todo la situación de orden público en regiones como Arauca, Chocó, Antioquia, Cauca. ¿Qué hacer en estas regiones? O sea, ¿usted qué propone en cuestión de orden público y además en el tema de las drogas, que según el ministro de Defensa es uno de los principales combustibles de la guerra en nuestro país? Bueno, primero, nosotros tenemos que atender a nuestros campesinos, que son los héroes, con vías de penetración, con placahuellas, mejorando las vías para que puedan sacar sus productos a menor costo. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para llevarles internet, para lograr que tengan una excelente educación sus hijos, para darles insumos químicos a bajo costo, para que mejoremos la vida de nuestros campesinos. Por ejemplo, lo que se está haciendo con el acuerdo de paz, la implementación, la inversión en los 170 municipios PEDET, que son de los más pobres de Colombia, es fundamental y hay que invertir como más de 15 billones de pesos. Esto es prioritario en estos municipios
así no fueran parte del acuerdo de paz, pero por supuesto hay que cumplir el acuerdo de paz. En el tema de sustitución de cultivos, contrario a lo que la gente cree, sembrar coca no es tan buen negocio. Yo he hablado con muchísimos campesinos que han sembrado coca y la verdad es que muchas veces siembran casi que obligados. Es decir, en muchas regiones sí es posible sustituir cultivos de coca por otros. Por ejemplo, en la parte alrededor de Tumaco, del sur de nuestro Pacífico, se puede sembrar cacao, palma africana, etcétera, y darle unos precios de sustentación a los campesinos. A mí personalmente no me parece que debemos dedicar a nuestro ejército, a nuestra policía, a pelear con nuestros campesinos pobres. Eso no tiene sentido, es una política que ha fracasado. Wade Davis, que es un gran experto en Colombia, decía que la política más fracasada en la historia, que eso de tratar de acabar con los cultivos de coca ha sido la política más fracasada en la historia después de las cruzadas, ¿no? La política pública. Entonces, creo que hay que concentrarnos más en atacar la producción de la cocaína, la comercialización de la cocaína y el lavado de activos. Ahí es donde nosotros tenemos que ser mucho más radicales y obviamente tenemos que tener control del territorio colombiano. Esto no puede ser en ningún país civilizado. Nosotros en Colombia nos hemos acostumbrado a cosas que son intolerables en cualquier país del mundo. En ningún país del mundo se puede tener grupos armados controlando territorios. Eso en ningún país civilizado eso existe. Eso no pasaría en Brasil, no pasa en Ecuador, no hablemos de Francia, no pasa esto. Y entonces, y a eso hay que dedicarle todos los recursos que sean necesarios. Todos los recursos, porque el Estado colombiano tiene que controlar todo el territorio. Aquí no puede haber matones andando, intimidando a los campesinos, reclutando niños. Esto no puede ser. Claro, doctor Peñalosa, a propósito también de temas de seguridad, ¿qué decir de los temas de seguridad en las ciudades? Los atracos, los homicidios, el robo de celulares, robo de bicicletas, que siguen afectando a muchos ciudadanos y además en esto influye también el tema de los ciudadanos extranjeros, algunos migrantes que siguen aplicando esas técnicas incluso más bárbaras que las que se aplicaban en el pasado por los delincuentes propios. ¿Qué hacer frente a ese fenómeno, doctor Peñalosa? Bueno, primero, yo creo que a uno le decían en muchos sitios que los colombianos eran los peores asesinos y peores criminales cuando había migrantes colombianos en Estados Unidos, en España, en la misma Venezuela. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Claro, la inmensa mayoría de los venezolanos que hay en Colombia son gente que quiere trabajar y demás. Es una minoría los que la gente ve. La gente ve el que está, el del atraco o incluso el que pide limosna, pero no ve el que está tal vez cortándole el pelo o es el ingeniero que, en fin. Segundo, nosotros, aquí no hablemos de cosas en teoría, nosotros en la alcaldía redujimos las tasas de homicidios de 17 por 100.000 habitantes a 12. Cada año que yo estuve en la alcaldía, redujimos los homicidios. Porque primero dimos un apoyo enorme a la policía. No puede ser como la alcaldesa ahora que se dedicó a culparlos, a acusarlos de que ellos eran unos criminales, a condenarlos sin juicio, a todos. Cuando obviamente si hay unos culpables que sean juzgados y condenados. Entonces es muy difícil motivar a los policías cuando la alcaldesa central los está condenando. Entonces nosotros los apoyamos, cambiamos todos los equipos de la Policía de Bogotá, todas las motos, todos los carros, todo. Compramos una cantidad de equipos de inteligencia muy sofisticados y trabajamos en equipo con la policía y desmantelamos cientos de bandas criminales. Esa tasa de homicidios ha venido aumentando desde que llegó Claudia López, ¿no? Pero hay otra serie de cosas que hay que hacer. Como yo decía aquí, los delitos que hay en Colombia son de empresas del crimen. Y esto no se combate con policías uniformados, ¿no? Estas empresas es necesario con inteligencia, hay que interceptarles hasta los pensamientos, ¿no? Hay que fortalecer la inteligencia con personas preparadas, tecnología, etc. Y hay que llevarlos a la cárcel. Nosotros, por ejemplo, construimos la cárcel
que hay hoy en Bogotá, la cárcel distrital, que es la mejor cárcel que hay en Colombia, donde además hay programas de rehabilitación. Eso por ese lado, pero hay otras cosas. Nosotros, por ejemplo, construimos 170 canchas de fútbol, 170 canchas de fútbol de pasto sintético iluminadas. Un estudio de la Universidad de los Andes encontró que alrededor de estas canchas, en una área muy amplia, se reducían los delitos en 88%. ¿Por qué? Porque lo más importante para cada seguridad es que la gente esté en la calle, que los jóvenes tengan algo que hacer, algo constructivo, que el héroe del barrio sea el buen deportista y no el que llega en una moto cara y con collares de oro porque vende droga. Que si hay jóvenes haciendo deporte en la calle, pues no es un buen sitio para atracar, ¿no? Un poco de jóvenes, atletas, deportistas, no es el... Entonces, el tema preventivo es importante. Iluminación, limpieza, todo eso también es importante en la seguridad. Pero yo diría que más que todo es tener claro que lo más importante en una sociedad es la seguridad, no solo porque hace posible hacer realidad ese derecho de vivir sin miedo, sino porque con seguridad hay más inversión, hay turismo, se genera más empleo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos claro que la seguridad es la máxima prioridad, pues se encuentran qué es lo que hay que hacer. Hay que hacer reformas legales, hay que fortalecer la inteligencia, hay que tener limpieza, orden, iluminación. Nosotros, por ejemplo, triplicamos la iluminación en espacios públicos por todo Bogotá. La gente ni se da cuenta, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, la iluminación de todo lo que hay en la ciudad es mucho más potente de lo que era antes. Claro que sí. Doctor Peñalosa, uno lo oye a usted hablar y francamente, pues no cabe duda que usted es un gran ejecutor. Es decir, los que vivimos aquí en Bogotá, como usted lo ha dicho, pues hemos visto las obras, hemos visto lo que pasó en Bogotá durante su gobierno y ahora que usted está en campaña presidencial, pues por supuesto, usted está diciendo todo lo que hizo. Sin embargo, uno ahora lo que quiere saber es cuáles son esas grandes transformaciones que usted tiene para el Estado, para resolver temas tan complicados como la pobreza, el crecimiento de la economía, cómo llevar toda esa experiencia que usted narra sobre los resultados que estuvo en Bogotá, pero para tener una visión más grande de país y de resolver esos problemas grandes. Exactamente, es que eso es lo que vamos a hacer en Colombia. Vamos a hacer las carreteras, vamos a lograr que haya esa inversión, vamos a lograr, por ejemplo, que haya unas megazonas industriales. ¿Pero cómo? Por ejemplo, doctor Peñalosa. Bueno, primero, como digo, con seguridad. Vamos a hacer unas super zonas industriales, ¿no? Para generar exportaciones. Colombia está más cerca del este, de la costa este de Estados Unidos que México. Bueno, y nosotros vamos a aprovechar, tenemos un TLC con México. En México hay miles de industrias de exportación, miles. Entonces, necesitamos traer esas industrias a Colombia. Traer empresas que generen buenos empleos. Aquí tenemos gente preparada, tenemos infraestructura, estamos más listos que nunca para un gran salto hacia el futuro, exportando hacia la costa este. Ya le había mencionado el tema del turismo ambiental, de la importancia que esto tiene para generar empleo. Vamos, por ejemplo, eso es lo que de verdad arregla los temas de la pobreza. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de Pereira, de la tierra. Nosotros tenemos que resolver, por ejemplo, hoy la mitad de los hogares colombianos no es propietario de su vivienda, pero la inmensa mayoría paga arriendo. Entonces, con lo que pagan de arriendo, pueden pagar una cuota para hacerse a una vivienda. Entonces, nosotros vamos a arreglar el tema de la cuota inicial para que con la misma plata que hoy están pagando de arriendo, puedan volverse propietarios, ¿no? Nosotros vamos a hacer una reforma radical a intervenir la tierra para que no pase eso que está pasando en Pereira, para que nosotros planeemos, no como dice, vamos a cambiar la ley de los POT hoy solamente atiende dice que se debe hacer un plan a 12 años, es ridículo. Una ciudad hay que planearla a 60, 70 años y planear dónde va a crecer para que crezcan con parques, para que solucionemos la necesidad de vivienda de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, con financiación sin cuota inicial, en ciudades bien hechas, con parques, etcétera. A los campesinos, ya había señalado yo también, las vías de penetración. Hay que fortalecer, hay que lograr que lleguen el Internet. El Internet tiene que ser un servicio público como el agua y es más fácil de dar incluso que el agua o que el alcantarillado.
Entonces, eso tiene que llegar a todas las zonas rurales. La educación. Nadie puede quedarse sin educación superior por falta de dinero. Nadie, no puede haber ningún joven que quiera estudiar, pilo, juicioso, que no pueda estudiar por falta de dinero. Tenemos que hacer que el ICETEX preste a tasas que solamente sean la inflación y que haya mucha condonación de créditos, incluso para carreras que le interesen al país que se estudien, ¿no? A los viejos, a nuestros ciudadanos más vulnerables. Nosotros tenemos que darle a los ciudadanos más vulnerables no los 80.000 pesos que se le están dando hoy. Nosotros en Bogotá le complementábamos y lo subimos a 150.000 pesos, pero todavía es insuficiente. Hay que darle 400.000 pesos a nuestros viejos pobres, ¿no? Atender a los ciudadanos más vulnerables, a las personas con discapacidad. A las personas con discapacidad nosotros tenemos que darle un sueldo a los cuidadores, a las cuidadoras. Tener las instituciones que realmente atiendan a una persona que tenga. Entonces, hay una serie de programas, colegios. Nosotros aquí yo les decía que construimos colegios, más de 80 colegios en mis alcaldías, eso hay que hacerlo por todo Colombia. Que nuestros niños tengan colegios con excelentes instalaciones. Importante, doctor Peñalosa. Seguimos avanzando rápidamente porque el tiempo está premiando. A otro tema rápidamente, seguramente que el país está atento, doctor Peñalosa, y es las relaciones internacionales. ¿Usted restablecería relaciones con el gobierno actual de Nicolás Maduro? Me encanta que toque ese tema. Primero, porque me parece muy triste que un gobierno amigo, que un país amigo como Rusia esté jugando a meternos a nosotros en la Guerra Fría. Entonces, como los Estados Unidos están allá amenazando a Rusia en Ucrania, entonces Rusia dice, vamos entonces a amenazar a un país amigo de los Estados Unidos y vamos a fortalecer militarmente a Venezuela y a generar riesgos de guerra con Venezuela y demás. Eso me parece, yo quiero a Rusia, ¿no? Y me parece muy triste que nos metan a nosotros en ese juego de la Guerra Fría que obviamente solamente puede causar daño y dolor. Ahora bien, yo creo que el gobierno venezolano es un desastre, pero que Estados Unidos está a punto de entrar en guerra con Rusia en Ucrania y sin embargo hay una embajada de Estados Unidos en Moscú y una embajada de Rusia en Washington. Entonces, es mucho mejor tener relaciones diplomáticas con Venezuela. Esto que nos inventamos de que es que el presidente de Venezuela era Guaidó, pues eso obviamente no es serio, ¿no? El jefe de Estado de Venezuela es Nicolás Maduro. No significa que tener relaciones con él es que nosotros vayamos a apoyarlo. Hay que reconocer que Venezuela tiene temor de que Colombia intervenga de una manera u otra en Venezuela para derrocar al gobierno venezolano, ya sea mediante intervenciones democráticas o incluso militares. Entonces nosotros sí podemos hacer un pacto en donde le dejemos claro al gobierno venezolano que nosotros no vamos a intervenir de ninguna manera, que ese es un problema de ellos, y a su vez buscar al máximo que se minimice esa participación de Venezuela que está teniendo, claramente apoyando a los grupos armados ilegales en Colombia y además muy seguramente, seguramente también en todas estas revueltas que ha habido aquí en las ciudades colombianas y demás. Y es obvio, un gobierno enemigo que tiene 2,5 millones de venezolanos acá, pues unos cuantos de esos son enviados de la policía y las Fuerzas Armadas venezolanas que están aquí haciendo daños para distraer a las fuerzas del Estado colombiano. Entonces yo sí creo que es mejor tener, y además si nosotros tenemos una mejor relación con Venezuela, es posible que haya más posibilidades comerciales, que sufran menos las personas que viven en la frontera. Insisto, esto no es porque yo crea que el gobierno Maduro es bueno o porque queramos ser amigos, no, es porque es mejor minimizar el daño. Es decir, el 8 de agosto usted va a hablar con Maduro. Yo creo que es mejor tener unas relaciones con Venezuela. Tenemos como 1.500 kilómetros de frontera terrestre con Venezuela. Nosotros creo que es mucho mejor tener una relación con Venezuela para ver cómo logramos al máximo desactivar este apoyo de Venezuela a los grupos armados ilegales.
Sí, doctor Peñalosa, hablemos de la economía. Muchas personas han dicho pues que lanzarse a una candidatura presidencial justo con las deudas que dejó la pandemia es casi que una locura. Estamos hablando de temas también como seguridad alimentaria. Muchas personas en este momento dejaron de comer 3 comidas diarias para comer 2 e incluso una. O sea, definitivamente estamos pasando por una crisis a pesar de la reactivación. ¿Qué hacer en esta materia? Bueno, hay una reactivación potentísima en la economía colombiana. Hay que atender a los ciudadanos más necesitados. Ningún colombiano puede dejar de comer ni de tener una buena nutrición. Colombia tiene todas las posibilidades y hay que apoyar a nuestra agricultura. Hay que apoyar a nuestros campesinos, ya lo he señalado, con tecnología. Aquí hay una entidad que los ciudadanos no conocen, que es Agrosavia, que es una entidad del gobierno colombiano, que es la que hace la investigación en tecnología agrícola. Es clave que nosotros tengamos esa tecnología. La agricultura es un asunto científico, además que es muy difícil porque cada año hay una bacteria nueva, un virus nuevo, entonces es necesario desarrollar unas semillas resistentes a una cosa, a la otra cosa. Entonces necesitamos tener insumos de bajo costo. Pero la economía colombiana, por ejemplo, el déficit fiscal ya este año estuvo 2 puntos por debajo de lo que se esperaba que fuera a haber. Los recaudos tributarios han venido creciendo mucho más de lo esperado. Entonces, yo sí creo que, mire, lo que los ciudadanos tienen que entender, este aparatico aquí, lo que los ciudadanos tienen que entender es lo siguiente. La única manera de lograr que seamos más ricos, de que haya más empleos y mejores empleos y que le paguen más a la gente, es que haya más inversión. Por ejemplo, se le puede pagar mucho más a alguien que maneja un tractor que a alguien que trabaja con un asadón, ¿no? Porque con el tractor produce mucho más, ¿no es cierto? Pero para que haya ese tractor, lo que se necesita es que haya una empresa que hace la inversión, alguien que haga la inversión en el tractor. Lo mismo pasa con las maquinarias de las industrias, ¿no? Pero para que haya la inversión se necesita crear las condiciones favorables, que los que van a hacer las inversiones se sientan tranquilos de que no van a ser maltratados por el gobierno, que no les van a cambiar las reglas. Entonces, porque el que tiene el conocimiento, el que tiene el dinero, pues puede irse a cualquier otro país. Una competencia todavía más importante que la del Mundial de Fútbol es esa. Sí. El que tiene el dinero puede llevarse el dinero y la empresa y los empleos se los puede llevar a México o a Panamá. En Panamá los impuestos son bajísimos. Pero entonces ahí, ahora que toca ese tema de impuestos, ¿eso implicaría reformas tributarias? No, al revés. Acá todo el mundo está diciendo que hay que hacer una reforma tributaria. No, de pronto para bajar, por ejemplo, el impuesto a la renta. Yo creo que en este momento no. Hay que sí de pronto crear unas exenciones especiales para las empresas que creen muchos empleos de exportación a las empresas, porque nosotros tenemos que competir con otros países del mundo, ¿no? Yo vuelvo a señalar algo que los colombianos tienen claro que es importantísimo. Nosotros, por ejemplo, en la costa atlántica o incluso la pacífica, estamos más cerca de Nueva York, del mercado del este de los Estados Unidos, que México. Y tenemos un tratado de libre comercio, podemos exportarles sin impuestos. Entonces, es fundamental atraer la inversión. Eso es... Hoy los impuestos en Colombia son muy altos. Las personas naturales pagan 39% de impuesto de renta, 30, es decir, 4 de cada 10 pesos. Las empresas pagan 35% de impuestos. El IVA es de 19%. Entonces, yo creo que dejar eso de los impuestos quietico unos años. Bueno, doctor Peñalosa, claramente usted está haciendo campaña para ganar y es lo que hacen todos los candidatos. Cierto. Pero pensemos en las realidades, en los números, que no quede usted como ganador de la coalición del Equipo por Colombia, que quede otra persona, que lleguen a esa primera vuelta, segunda vuelta y gane alguien del Equipo por Colombia. ¿Usted le gustaría ser ministro? Yo nunca he querido ser ministro. A mí me han ofrecido ser ministro varias veces. Le cuento una anécdota. ¿Y por qué no? Si ahí puede hacer muchas cosas a mí no y ejecutar mucho de lo que usted ha dicho. No me gusta porque muchas de las cosas que yo he hecho implica dar batallas, ¿no? Yo creo que hay que hacer la reforma. Por ejemplo, una cosa que se necesita en Colombia es hacer unos megaparques naturales alrededor de las ciudades. Yo le digo, usted quiere ir aquí en Bogotá, pero eso puede ser en Pereira, en Armenia, en Pasto, donde quiera, al campo
el fin de semana con su familia. Y si usted no tiene finca, como uno no tiene finca, la mayoría no tenemos finca, ni tiene un club, ni nada, ¿a dónde va? ¿A dónde va el campo? Uno ve ahí alrededor de las ciudades colombianas, junto a la carretera, ahí los ciudadanos parquean su carrito ahí donde hay medio un poquito de potrero y ahí echan cometa o juegan fútbol con el niño porque no hay a dónde ir, ¿no? Yo tenía un parque listo espectacular alrededor del lago de Topinés, 50 hectáreas de ciclorruta, miles de hectáreas, listo, con diseño, con financiación. Llegó doña Claudia y lo mató, ¿no? Pero hay que hacer esos parques. Hay que hacer parques enormes, naturales, alrededor de todas las ciudades. Entonces, yo una vez le dije a un presidente que me ofreció ser ministro, le dije, mire, presidente, no me interesa ser ministro, pero si usted me da $2.000 millones y me nombra consejero para las ciudades del Pacífico, para arreglar las ciudades del Pacífico colombiano, Tumaco, Buenaventura, Quibdó, eso sí lo hago.